¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro Antiguo Testamento. Hoy nos toca primero de Samuel. Vamos a hacer una pequeña recopilación para estar claros en cómo vamos. Todo empieza con el padre Abraham. Después viene Jacob, que tiene 12 hijos, de donde salen las famosas 12 tribus de Israel, de los cuales tienen que escapar a Egipto por la hambruna que se da en la región. Ahí lo recibe José, el hijo predilecto de Jacob. Se pasan 430 años en Egipto. Por vía de Moisés, Dios saca a su pueblo elegido al desierto. Están ahí toda una generación y entran con Josué a la tierra prometida. Con Josué todo va muy bien, hacen muchas conquistas y después venimos con la época triste de los jueces, en donde Israel empieza su famoso ciclo, ¿no? Primero está bien, se olvida de Dios, cae en la miseria, le pide ayuda a Dios, Dios en su infinita misericordia lo socorre y vuelven a ir bien y el ciclo inicia una, otra y otra vez. Tenemos la frase de y han hecho lo que no agrada al Señor. Y entonces ahora empezamos con el libro de Samuel, en el cual nos va a platicar sobre los advenimientos de Israel pidiéndole a Yahvé un rey. Comencemos pues. Tanto el primero como el segundo libro de Samuel son libros históricos con énfasis en lo religioso, no tanto en lo cronográfico. O sea, que vamos a tener fechas que no coinciden muy bien, es más, fechas que no conocemos porque el autor no le interesa tanto las fechas como el mensaje religioso. Recordemos que toda la Biblia está escrita para dejar ese mensaje de un Dios Yahvé que los ama y los ha escogido como el pueblo. Los dos libros de Samuel son compilación de varias historias antiguas y tradiciones, es decir, tienen varias fuentes preexistentes, o sea, lo toma de ahí, de varias fuentes, y por eso también es un poco revuelto, inclusive hay cosas que repite dos veces, como vamos a ver, ¿sí? Dos veces se encuentra Saúl con David para matarlo, dos veces pasan una serie de cosas que dices, bueno, ¿qué pasó con esto si ya lo había yo leído antes? Es simplemente porque se usan varias fuentes. Y además es la manera de escribir de los antiguos. Recuerden que si lo repites, te lo aprendes de memoria más fácil. El autor, para variar, es desconocido. ¿Ok? La canonicidad en este caso nunca ha tenido ningún problema, tanto para los judíos como para los católicos. Es un libro inspirado. El marco histórico. Importante ese marco histórico porque Egipto y Asiria, los dos grandes, duermen durante esta época. Es decir, tienen conflictos internos, entonces no tienen tiempo de andar conquistando nada y dejan por la paz a reinos pequeños como el de Israel. El enemigo número uno, los filisteos. Vamos a ver cómo David pelea mucho contra los filisteos en el segundo de Samuel y también ya más adelante en Reyes, ¿no? Esto hace que las tribus quieran una unión, porque eran 12 tribus independientes, era muy fácil que cualquier ejército pequeño los atacara y los venciera. Entonces ellos empiezan a generar una necesidad de unión y esa unión la quieren lograr a base de un rey que los liderara en las batallas. Es el inicio del florecimiento de Israel, que con David llega a su cumbre, aunque Salomón es el que ya la constituye como la gran nación, ¿no? Pero el rey David es el que verdaderamente hace prácticamente todo, a Salomón solo le toca ejecutar. Estamos hablando alrededor del año 1030 a.C. Les digo alrededor porque precisamente el autor de Salomón no pone fechas, entonces son fechas que se tienen que más o menos
adivinar de acuerdo a datos arqueológicos, ¿sí? Y otros libros que se han encontrado de estos tiempos, pero aparentemente todo parece ser que es alrededor del 1030 a.C. El contenido doctrinal del libro es muy sencillo, es el único y verdadero rey es Yahvé. Los reyes carnales o terrenos deben ser representantes de él. Es importante para la teología de los israelitas el no olvidar que su rey es Dios. Él está ahí para protegerlos. Y que los reyes de Israel perecieron por haber olvidado a Yahvé y no haber seguido el camino que les trazó el rey David. El rey David va a ser como la marca a seguir. O sea, el rey David siempre estuvo cerca de Dios. No importa si la regaba o no, si pecaba o no, pero él siempre quería agradar al Señor. Y eso durante todo su reinado nunca se le olvidó. Es por eso que el rey David es el rey a seguir, el rey ideal de los israelitas. Y también vamos a ver, igual que en Jueces, que la justicia divina castiga a los que no le son fieles y premia a los que sí. Tenemos inmediatamente cómo premia a Ana, la esposa de Samuel, pero ahorita la vamos a ver. Y aparecen los profetas, que son los que se comunican con Dios. Vamos a oír por primera vez en la Biblia la expresión Yahvé Sebaot. Esta expresión se usa 260 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Cuando escuchemos Yahvé Sebaot, en realidad todo lo que está diciendo es Yahvé, Dios de los ejércitos, tanto de los cielos, ángeles, astros, como de la tierra, con todos sus elementos, aire, agua, vientos, etc., al ejército de Yahvé pertenecen los israelitas, al frente de los cuales marcha el Señor. Todo eso es lo que nos está diciendo cada que oímos Yahvé Sebaot, es decir, Yahvé, el guía de nuestros ejércitos. Muy bien, pues entonces comencemos con el libro. Tenemos los personajes para no hacernos bolas porque después hay demasiados personajes, ya no sabemos quién es quién. Yo en lo personal siempre confundo a Samuel con Saúl y a Saúl con Samuel, pero Samuel es el profeta o último juez, es levita y anduvo por ahí por los años de 1100 a 1010. Ana es la madre de Samuel, la cual era estéril. Elcana es el padre de Samuel y Eli es sumo sacerdote y juez por 40 años. Es levita y también es profeta, Elí. ¿Ok? Entonces, aquí Ana es una de las dos esposas de Elcana, ¿sí? Eh, pero ella es estéril. Entonces, Elcana tiene hijos con su otra esposa, pero no con Ana. Ana le reza a nuestro Señor para que por favor le dé un hijo, ¿sí? Ya que en los hebreos el no tener un hijo era una verdadera desgracia, podía ser una prueba o podía ser que había pecado y era un castigo. Bien. Entonces, claro, si estamos hablando de Ana, que es estéril, pues sabemos que le va a dar un hijo, ¿no? Y ese hijo será Samuel. Después, otro personaje importante es Saúl, que es el primer rey de Israel. Dios escoge a Saúl para ser el primer rey y Samuel lo unge. Jonathan es hijo de Saúl y Mical es hija de Saúl. Y después, lógicamente, el otro personaje importante es David, que será el segundo rey de Israel. Entonces, traten de tener estos personajes, apúntenlos en una hoja aparte si pueden. Samuel, Ana, Elcana y Elí, Saúl, Jonathan y Mical, y David, ¿no? Para que cuando hablemos de ellos, inmediatamente sepan si es el profeta, si es el rey, si es el primero, si es el segundo, si es el hijo, si es el padre, porque si no, se puede uno perder en esta libros de Samuel y libros de Reyes. Tiene 3 partes este libro, el primero de Samuel.
Al principio nos va a hablar exclusivamente de Samuel, en los 7 primeros capítulos. En los siguientes 7 nos va a hablar de Samuel y Saúl. Y en los últimos 15 nos va a hablar de Saúl y David. Primera Samuel 1 a 11 tenemos, e hizo este voto, oh Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida y la navaja no tocará su cabeza. Entonces, Ana, rezándole a Dios, desesperada y triste porque no podía tener un hijo, le dice esta oración y le ofrece que le va a entregar a su hijo a Dios. Es decir, se lo va a dejar en el templo a Elí, el profeta. ¿Ok? Entonces, es un ofrecimiento, un desprendimiento brutal. Dios se lo concede, ¿sí? Y una vez destetado, lo lleva al templo y se lo deja ahí a Elí, el sumo sacerdote. Y es donde Samuel aprende sobre su religión y va a llegar a ser un gran profeta, al igual que Elí lo fue. Tenemos el cántico de Ana, que ahorita vamos a leer, que es simplemente un cántico de alabanza, de agradecimiento, de acción de gracias a Dios por haberle dado a ese hijo. Aquí podríamos reflexionar qué le he ofrecido a Dios por todas mis bendiciones. Verdaderamente Dios nos ha dado muchas cosas a todos nosotros y pues es propio el agradecerlo. Sí, que en un cántico, que puede ser un cántico de nuestra vida, ese es el que verdaderamente valdría la pena. Levantarnos todos los días contentos y agradecidos a Dios por tantas cosas que nos da y no fijarnos en el negrito del arroz de cada día. Entonces aquí tenemos el cántico de Ana, que es semejante o prefigura el cántico del Magnificat entre Isabel y la Virgen. Mi corazón exulta en Yahvé, mi cuerno se levanta en Dios, mi boca se dilata contra mis enemigos, porque he gozado en tu socorro. No hay santo como Yahvé, ni roca como nuestro Dios. No multipliquéis palabras altaneras, no salgas de vuestra boca la arrogancia. Dios de sabiduría es Yahvé, suya es juzgar las acciones. El arco de los fuertes se ha quebrado, los que tambalean se ciñen de fuerza, los hartos se contratan de pan, los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da a luz 7 veces, la de muchos hijos se marchita. Yahvé da muerte y vida, hace bajar el Seol al Seol y retornar. Yahvé enriquece y despoja, abate y ensalza. Levanta del polvo al humilde, alza del muladar al indigente para hacerle sentar junto a los nobles y darle en heredar trono de gloria. Pues de Yahvé los pilares de la tierra y sobre ellos ha sentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles y los malos perecen en tinieblas. Yahvé quebrantado sus rivales, el Altísimo truena desde el cielo. Yahvé juzga los confines de la tierra, da pujanza a su rey, exalta el cuerno de su ungido. Entonces un bello canto de agradecimiento porque le dio un hijo. Recordemos que en Israel era importantísimo tener un hijo. Era verdaderamente desdichada la persona que no los tenía. Bien, pues entonces en una batalla los filisteos atacan a Israel, como era muy común y viceversa, pero en esta batalla lo importante es que se llevan, es que los israelitas llevan el arca de la alianza a la batalla. Dice, con esta arca vamos a ganar. No tenemos ni siquiera que levantar la espada, Dios nos va a proteger. Lo llevaban con un amuleto mágico. No lo llevaban con fe, no lo llevaban como Dios es nuestro rey, Él nos va a ayudar en la batalla. No, era simplemente ya como un signo que se les había olvidado el significado. Sí, ya ve que siempre les he hecho yo hincapié en que los signos son para que nos acordemos de lo que hay detrás. Pues aquí los israelitas simplemente ya era un vil amuleto, nos va a hacer que ganemos la batalla. Y pues no, Dios conoce los corazones, sabe que no hay esa fe detrás del arca de la alianza
y pierden la batalla y le secuestran el arca. O sea, no podía haber peor afrenta que le hiciera a Israel a que se llevaran el arca de la alianza. En esta batalla mueren los hijos de Elí. Eran malvados, o sea que no hay mayor problema de que murieran ellos, porque imagínense si los hijos de Elí hubieran seguido como profetas después de Elí, hubiera sido fatal para Israel. Pero desgraciadamente también ahí muere Elí. Entonces aquí tenemos la frase, no basta decir Señor, Señor de Lucas, ¿verdad? O sea, tenemos que tener fe en Dios y actuar en consecuencia para que Él nos ayude en nuestras vidas. Muere Elí, ¿verdad? Entonces, lógicamente, aquí en Samuel 3 tenemos el que sigue en línea es Samuel. Llamó Yahvé, Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy, y corrió donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Pero Elí le contestó, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Tercera vez llamó Yahvé a Samuel y él se levantó y se fue donde Elí diciendo, aquí estoy porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era Yahvé quien llamaba al niño. Y dijo a Samuel, vete y acuéstate, y si te llaman dirás, habla Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó. Vino Yahvé, se paró y llamó, Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla, que tu siervo te escucha. ¿Ok? Entonces aquí tenemos cómo es que Samuel es llamado por Dios una vez que había sido ofrecido por su madre. Y cómo Samuel responde, porque recuerden que Dios siempre llama, pero nosotros somos los que tenemos que dar el sí, puesto que es impresionantemente respetuoso de nuestra libertad. Aquí lo interesante sería, si un ángel de Dios me habla, ¿lo escucharía? Es decir, trabajo en mi silencio interior día con día para poder escuchar el llamado de Dios. Entonces, pues de este pequeño interrupción en la historia, digamos que es sumamente importante porque nos da quién es Samuel y cómo es llamado, nos siguen contando en el primero Samuel qué pasó con el arca, ¿ok? Entonces, ¿qué hicieron los filisteos con ella? Primero la guardaron en el templo de Dagón. Dagón es el dios del mar, ¿ok? La guardan ahí y Dagón amanece tirado y roto. Y además las comunidades vecinas se enferman. ¿Okay? Entonces, sí, ok, te puedes llevar el arca porque mi pueblo no tiene fe, pero no te puedes llevar el arca porque representa precisamente la presencia del Señor, ¿no? Entonces, Yahvé hace que les vaya bastante mal. Entonces, después de 7 meses dicen, ya estuvo bueno, vamos a regresar el arca. O sea, no la podemos destruir porque nos va a ir mucho peor y hay que regresarla. Pero entonces consultan a sus gentes cómo se debe de regresar el arca. O sea, ya no quieren hacer nada más. Entonces averiguan y dicen, ok, la regresan con oro en una carreta nueva. Y esa carreta la regresan con 2 vacas que acababan de dar a luz. Y a pesar de que acababan de dar a luz, las vacas siguieron su camino, es decir, no se regresaron a alimentar a sus hijos, sino que siguieron. Es decir, esto marca que Yahvé lo quería así. ¿Ok? El arca se quedó 20 años en Kiryat Yarim, el lugar donde la dejaron los filisteos de regreso, que ya era territorio de Israel. Samuel pide al pueblo que se arrepienta y vuelve su cara hacia su Dios, y así lo hacen y entonces pueden vencer a los filisteos. ¿Ok? El poder de Dios no tiene límites ni fronteras, ni se puede secuestrar. ¿Ok? Ese es el mensaje que los filisteos entendieron perfectamente, ¿no? Entonces, tenemos que el arca es robada, pero es regresada de la manera más ceremoniosa posible por el gran miedo que tenían a que le fueran cayendo más maldiciones por haberse robado el arca, es decir, lo que representaba al Dios poderoso de los israelitas.
Y ahora viene precisamente el inicio de la monarquía. Israel demanda un rey. El pueblo exige a Samuel un rey para Israel y Samuel se los hace saber a Yahvé. ¿Ok? Tenemos que entender aquí qué está pasando, ¿no? Es una afrenta brutal contra Yahvé, porque Yahvé era el rey. Él les dijo, yo soy el que va a ver por ustedes, pero el pueblo no quiso entender. Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Vean la frase, o sea, me han rechazado a mí. Pero Dios, siempre cuando no le hacemos caso, da un paso para atrás y nos dice, hágase tu voluntad. Entonces les deja tener un rey. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho a ti también. O sea, que le dice Samuel, no te sientas mal, a mí me ha ido bastante peor. Pero escucha, sin embargo, su petición. Pero les advertirás claramente que el rey, fíjense cómo les dice, y todo pasa. Tomarán vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los empleará como jefes de 1000 y jefes de 50. Les hará labrar sus campos, cegar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores. Se dice, ¿quieren un rey? Ahí está su rey, pero miren lo que les va a pasar. ¿Están dispuestos a querer un rey verdaderamente? Más aún, tomaré vuestros campos, vuestras viñas, vuestros mejores olivares, tomaré el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselos a sus eunucos y a sus servidores, tomará vuestros criados y criadas y vuestros mejores bueyes y asnos y les hará trabajar para él. Sacará el diezmo de vuestros rebaños y vosotros mismos seréis sus esclavos. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido, pero entonces Yahvé no os responderá. El pueblo no quiso escuchar a Samuel y dijo, no, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Entonces, a oídos sordos, ¿qué se le puede hacer? ¿No? Dios les dice exactamente lo que les va a pasar. Vamos a estudiar más adelante cómo les pasa todo esto y por eso es que se rebelan y se dividen los reinos y demás, ya lo veremos a detalle más adelante, pero Dios se los advierte, no me quieren a mí de rey, ok, tengan un rey humano, pero con ese rey humano van a sufrir. Pero el hombre así es, una vez que decide algo, aunque Dios le diga que no le conviene, el hombre sigue tras ese deseo. Samuel advierte a los israelitas que si no obedecen a Yahvé, morirán ellos junto a su rey. O sea, recuerden lo que vimos en la enseñanza doctrinal, ¿no? Dios sigue siendo su rey, el rey terreno solo será un representante. Entonces Dios da un paso para atrás y dice, hágase su voluntad y no la mía. Peligroso cuando Dios hace eso en nuestras vidas. Esperemos que nunca nos pase, que siempre verdaderamente queramos, aunque sea de intención, hacer su voluntad. Samuel convocó al pueblo en Mizpa junto a Yahvé y dijo a los israelitas, así ha dicho Yahvé, el Dios de Israel. Yo hice subir a Israel de Egipto y os libré de los egipcios y de todos los reinos que os tenían oprimidos. Pero vosotros ahora habéis rechazado a vuestro Dios. Fíjense qué fuerte palabra. Habéis rechazado a vuestro Dios, a aquel mismo que os salvó de todos vuestros males y aprietos, y le habéis dicho no, tú ponos un rey. Ahora pues compareced delante de Yahvé, distribuidos por tribus y familias. Saúl es proclamado rey y es ungido por Samuel. Samuel, profeta, Dios le dice quién es, lo va, lo encuentra y lo proclama rey y es ungido. Saúl, en su primera batalla, vence a los amonitas. Samuel advierte a los israelitas que si no obedecen a Yahvé,
morirán junto a su rey. O sea, nuevamente, Dios da un paso atrás, hágase su voluntad y no la mía. ¿Ok? Es reiterativo el asunto. Porque los profetas tienen que repetir y repetir y repetir las cosas al pueblo. Y el pueblo no quiere escuchar. Saúl vence a los filisteos, pero desobedece a Yahvé. Hizo lo que no agradaba al Señor, ¿se acuerdan? Los hemos visto en los jueces muchas veces. No espera a Samuel para hacer el sacrificio. No cumple con el anatema por miedo al pueblo. ¿Se acuerdan del anatema? El anatema era que cuando tú vencías a alguien no te ibas a quedar con el botín, se lo ibas a ofrecer todo a Dios. Pero tiene miedo al pueblo. ¿Se acuerdan de Aarón? Cuando Moisés estaba en el Sinaí, Aarón le tiene miedo al pueblo y los deja hacer este ídolo. Pues lo mismo pasa con Saúl. Quiere complacer al pueblo, ganaron la batalla, ¿por qué no han de festejar? ¿Y por qué hemos de esperar al representante de Dios, Samuel? Mejor vamos a hacerlo de una vez. En fin. Y pide perdón. Aquí ya hay diferencia. Caín, ¿se acuerdan? No pide perdón. Adán y Eva no piden perdón. Saúl pide perdón, pero a Dios no se le puede engañar. No podemos llegar y hincarnos ante el sacerdote y confesarnos sin la intención, sin un espíritu contrito. Eso no vale. Entonces, eso hace Saúl. Pide perdón, pero su arrepentimiento sincero, por lo tanto, no es perdonado. Entonces Yahvé decide rechazar a Saúl y ungir a otro rey. El primer rey ha fracasado, no ha escuchado a su Dios y por lo tanto Yahvé decide que su monarquía no seguirá con él, que va a llamar a otro rey. Saúl estuvo en guerra durante todo su reinado, liberando a Israel de muchos de sus enemigos. ¿Cuántas veces desobedezco a Dios y me autojustifico? Sí, así como Saúl se justificó, así nosotros muchas veces, porque es un mecanismo natural del hombre. La mente nos quiere tranquilos, nos quiere serenos y justifica nuestras malas acciones. Es por eso que es tan importante tener nuestra conciencia limpia, para que nuestro cerebro no nos juegue malas jugadas y nos haga justificar nuestras malas acciones. Pidámosle a Dios que siempre nuestra conciencia esté limpia y podamos ver al menos que hicimos mal. ¿Okay? Tal vez no siempre actuaremos bien, pero siempre saber que actuamos mal, de perdida, reconocernos pecadores ante nuestro Dios. Ahora empieza la relación de Saúl y de David. ¿Okay? Es una relación larga, es una relación tortuosa. Samuel va a casa de Jesé a ungir su octavo hijo como rey. O sea, ya Dios ha elegido al nuevo rey. Y es un pequeño muchachito que estaba cuidando el rebaño. Nos cuenta cómo Samuel llega a la casa de Jesé, el padre de David, y entrevista a los 7 hijos que estaban ahí. Pero Dios le dice, no, ninguno de estos es. Pregunta si hay otro más y dice, sí, está cuidando al rebaño. Y dice, háganlo traer. Y así David, el pequeño joven de la tribu de Benjamín, será el nuevo rey. David también le cae bien a Saúl, el rey del momento, porque toca la cítara y eso hace que Saúl se relaje. Los malos espíritus lo dejan y entonces Saúl le toma mucho aprecio a David y lo nombra su escudero. Es la manera como David entra en el reino de Saúl. Mientras estaba ahí, había un filisteo muy famoso, Goliat, grande, que decide retar a los israelitas y dice, vamos a pelear yo contra cualquiera de sus soldados y si me ganan ya no nos vamos a batalla, nos damos por vencidos. Y si pierdo, pues, no nos damos por vencidos, ustedes se dan por vencidos. Y si pierdo, nosotros nos damos por vencidos.
¿quién se atreve a pelear con Goliat? Pues ninguno de los del ejército de Israel querían pelear contra ese gigante. Entonces David, pequeño como era, le dice, oye, yo quiero pelear con Goliat. Pero ahí está la nobleza y la humildad de David. Él tiene fe en el Señor y no en su propia fortaleza. Dice, yo voy a ganar porque mi Dios me va a hacer ganar. Y entonces llega y se enfrenta a Goliat. Cuando ve a este muchachito, pues Goliat no le pone ningún interés y cree que podrá caminar y derribarlo y matarlo fácilmente. David, ya sabemos, le tira una piedra, ¿sí? Y lo mata con su honda. ¿Ok? Entonces David se empieza a hacer de fama. David es un gran guerrero y Saúl le empieza a tener envidia. Ridículo, pero así es. El rey Saúl tiene envidia de un pequeño niño, el cual es su escudero. Y le tiene envidia porque cuando David va agarrando fama y va ganando más batallas, la gente decía por las calles, Saúl mató a sus millares y David a sus 10,000. Y así iban cantando. Y pues cuando llega a los oídos del rey, pues no le gusta para nada, ¿no? Entonces hay un discurso de David, todo es acción de Yahvé. O sea, ahí está David el humilde. No, yo no soy el que gana, yo no soy el que debe tener la fama, el que es la culpa de todo esto lo tiene Yahvé, o sea, una culpa positiva, lógicamente, ¿no? ¿Cómo hubiera yo actuado al vencer a Goliat? ¿Me hubiera subido la soberba? ¿Hubiera yo sido la gran cosa? ¿Me hubiera yo creído mejor aún que el rey? Jonathan, como habíamos dicho, hijo de Saúl, y David se hacen buenos amigos. Esto va a ser importante más adelante, ¿no? Después, David se casa con Mical, la hija de Saúl. O sea, Saúl es muy hábil, le tiene celos a David. Y entonces dice, perfecto, le voy a decir que se case con mi hija Mical. Pero para que se pueda casar con mi hija Mical, necesito que me traiga 200 prepucios de los filisteos. Eso lo hace para mandar a David a la guerra y que lo maten. Pero, para su mala fortuna, David sale victorioso. Además, la prenda que le pide es algo, pues, impresionante, ¿no? Para aquellos entiendo no tanto como para nosotros hoy, pero 200 prepucios, imagínese nada más a David teniendo que estar ahí, obteniendo ese botín, si se le puede llamar de alguna manera, ¿no? Bien, Saúl intenta matar a David muchas veces, o sea, es reiterante el asunto, ¿no? Jonathan, el hijo de Saúl, se alía con David y convencen a Saúl de no matarlo, una de las tantas veces. Mical, la hija de Saúl, también ayuda a David a escapar. Entonces imagínense para Saúl sus dos hijos en contra de él y ayudando a su acérrimo enemigo. Enemigo porque Saúl quería, no porque David verdaderamente lo fuera a hacer, ¿no? Samuel el profeta también ayuda a David y otra vez Jonathan ayuda a David a huir. Como ven, esto va a ser reiterativo entre la relación que hay entre Saúl y David. Saúl definitivamente quiere acabar con David, aunque a veces le sorprende la nobleza de David y no lo quiere hacer. David y sus hombres comen pan sagrado. Esto es un segmento importante. Entran a la tienda y está el pan que se ofrecía cada semana y el sumo sacerdote era el único que lo podía comer. Pero David llega de una batalla cansado y con hambre y se lo come. Es una prefiguración de lo que Cristo dirá, que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado, ¿no? David sigue escapando de Saúl una y otra vez. David tiene oportunidades de matar a Saúl, pero lo perdona por ser el ungido de Dios. David siempre va a tener ese gran respeto por Dios y lo que Dios quiere. Si Dios ungió a Saúl rey, él así lo va a respetar.
Y dice en las Escrituras, David, más justo eres tú que yo, pues tú me haces beneficios y yo te devuelvo males. Hoy has mostrado tu bondad, pues Yahvé me ha puesto en tus manos y no me has matado. ¿Qué hombre encuentra a su enemigo y le permite seguir su camino en paz? Que Yahvé te premie por el bien que hoy me has hecho. Ahora tengo por cierto que reinarás y que el reino de Israel se afirmará en tus manos. Eso es lo que le dice Saúl una vez que David estuvo con Saúl y a punto, lo podría haber matado y en vez de matarlo recorta un pedazo de su manto y entonces pues David aparece con Saúl y dice, mira, te pude haber matado, pero no lo quise hacer porque eres el ungido del Señor. Entonces Saúl es que dice esta frase, ¿perdonaría yo a alguien que busque continuamente hacerme el mal? Eso es algo que tenemos que meditar. Entonces David, una persona humilde, una persona que escucha a su Dios y actúa de acuerdo a lo que le dice. Por fin muere Samuel. ¿Sí? David toma a Abigail y a Ahinoam como mujeres suyas. Saúl ya le había entregado a Mical a otro hombre. Acuérdense que ese matrimonio con Mical era pura conveniencia de Saúl para que muriera. La monogamia en el reinado de la monarquía se ha perdido, ¿ok? En un principio cuando vimos que Samuel, su padre, tenía dos mujeres porque era lícito cuando la primera era estéril tomar a otra mujer para poder tener descendencia. Ya ver que era muy importante para los israelitas tener descendencia. Pero conforme va pasando el tiempo esto se pierde y en la monarquía se pierde en absoluto. Vamos a ver adelante que Salomón tenía 1500 concubinas, ¿no? Entonces David deja a Mical y toma a Abigail y a Ahinoam. Saúl sigue persiguiendo a David. Saúl consulta a un adivino en contra del Torah completamente para que le adivine quién ganará la guerra contra los filisteos. Imagínense nada más. Primero, la ofrenda que el pueblo le hace a Dios de querer un rey. Y después ese rey, en vez de consultar a su Dios, consulta a un adivino. Impresionante, ok, Samuel había muerto, pero pues de todos modos no era para tanto, ¿no? Saúl, fuera de la gracia de Dios, hace pura tontería. Es decir, cuidado, tenemos que estar en gracia para poder continuar por el buen camino. Una vez que damos un paso en falso, es sumamente más fácil dar más pasos en falso. Entonces Saúl va de mal en peor y va a perder su reino. David se estaba escondiendo de Saúl con los filisteos. Fíjense hasta dónde tuvo que ir. O sea, porque el hecho de que le dijo que ya no le iba a hacer nada, eso se lo dijo en el momento por esa obra tan impresionante, por haberse sentido ya muerto en manos de David, pero perdonado. Pero no, lo sigue persiguiendo. Entonces va con los filisteos. Pero cuando Saúl entra en guerra con los filisteos le dicen a David, oye, ni modo de que pelees a favor de nosotros, es más, nos vas a traicionar. Pero como David era tan fenomenal, era una persona verdaderamente genial, lo corren solamente del campamento. O sea, tenían ahí a uno del otro bando y lo dejan ir, porque era un hombre justo. Recuerden que en la Biblia el mayor cumplido que se le puede hacer a alguien es decirle justo. Ahora que estamos en el año de José, a José se le califica como justo. Es todo lo que se dice de él, porque una vez que dices que alguien es justo, ya no hay nada más que decir. David vence a los amalecitas y manda el botín a los ancianos de Judá. Fíjense qué diferencia con Saúl, que se queda con el botín a pesar de que se le había dado el anatema y lo reparte entre sus soldados. David se los manda a los ancianos de Judá. Y ahora muere Saúl. En la batalla de Gelboé contra los filisteos mueren los 3 hijos de Saúl y éste se suicida. Un fin que podríamos haber presagiado, ¿no? Un rey ya tan débil, ya tan fuera de la gracia de Dios, pues no le queda otra
que suicidarse, porque se pierde la esperanza cuando está uno lejos de Dios. En cambio, David, lleno de gracias, es noble y bondadoso. Entonces aquí la Biblia nos presenta esa comparación entre Saúl y David. Saúl, un hombre soberbio, un hombre temeroso, un hombre que hace lo que el hombre quiere, y David, un hombre que hace lo que Dios quiere. Bien, pues ahí termina Primera de Samuel con la muerte precisamente de Samuel. Y vamos a entrar a la segunda de Samuel. Es la mejor época de Israel. ¿Por qué? Porque segunda de Samuel nos va a contar sobre la monarquía de David, el reino de David. Está más o menos entre el 1040 y el 966 a.C. Las conquistas de Israel llegan a su máximo esplendor, se plantea la construcción del templo, Yahvé renueva la alianza, dice que la descendencia será davídica y Jerusalén es la capital. Vamos a ver todo esto en este libro segundo de Samuel. David, los personajes, como vimos en los primeros Samuel, en segundo Samuel tenemos más personajes. David es el segundo rey de Israel, ese todo lo conocemos. Con David vamos a tener estrecha relación con Natán, es el profeta en tiempos de David. Urías, que es un soldado hitita que David asesina, y Betsabé, la esposa de Urías, a la cual David toma como esposa. Absalón es hijo de David, que le quiere usurpar el trono. Abiatar es hijo de David, contiende contra Salomón por el trono. Joab es el capitán de David. Y Salomón es el tercer rey de Israel, que es el hijo de David. ¿Okay? Entonces tenemos estos nombres, como les dije antes, si gustan anotarlo, para que cuando hablemos de ellos tengan una relación. Entonces David se entera de la muerte de Saúl y desgarra sus vestiduras. Su nobleza sigue. Por ahí le ha de haber dado gusto ya no tener que estar corriendo, pero su nobleza sigue. Ha muerto el rey de Israel, el rey elegido por Dios. El mensajero miente buscando recompensa y David lo manda a matar por haber matado al ungido del Señor. O sea, este pobre mensajero es el que le había pedido Saúl que lo matara porque fue tan cobarde que no se pudo matar a sí mismo. Lo pide que lo mate y él lo mata. Y el mensajero, en vez de ir y dar la verdad, pues se hace él un poco héroe del asunto. David lo nota y lo manda a matar. David es ungido rey de Judá en Hebrón. Y empieza una guerra civil entre la casa de Saúl, Israel, y la casa de David, Judá. Se anotan fácilmente los herederos de Saúl querían dejar el trono. Ya Dios lo había designado así, pero no iban a dejar esto sin una lucha. David va tomando fuerza y los herederos de Saúl van perdiéndola. De tal manera que David es consagrado como rey de todo Israel, es decir, de las 12 tribus, a los 30 años de edad, y reinó durante 40, la mejor era de Israel. Yahvé Sebaot, ya vimos el significado, Yahvé Sebaot estaba con él. Los filisteos atacan a David y David consulta a Yahvé. Fíjense lo importante, David consulta a Yahvé. Antes de decir, ahorita me echo a los filisteos, es consulta a David. ¿Debo de pelear con ellos? ¿No debo de pelear con ellos? ¿Qué va a pasar? Y efectivamente derrota a los filisteos. Y después David conquista Jerusalén. Al Jerusalén no estar conquistado, pues es tierra de nadie, queda en medio del reino, entonces perfecto lugar para establecer la capital. ¿Por qué? Porque es estratégico. Uno está al centro, entonces todos pueden acudir a Jerusalén. Y otra no es de ninguna tribu, por lo tanto ninguna tribu se puede decir la favorita. Entonces llevan el arca a Jerusalén, David lo hace, la lleva a la que se llamará la ciudad de David. Y David canta y baila en esta ceremonia, etcétera, etcétera. David está feliz. David se establece en su casa y Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos.
Dijo el rey al profeta Natán: mira, ya habita en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita bajo pieles. Respondió Natán al rey: anda, haz todo lo que te dicte el corazón, porque Yahvé está contigo. Entonces David dice: ¿cómo puedo yo vivir también la mejor madera en mi casa y a Jesús lo tengo en una casa de campaña, ¿no? Y Natán, como hombre, profeta, dice: sí, perfecto, anda, haz todo lo que te dicte el corazón. Pero no le habían consultado a Yahvé. Y esa misma noche dice Yahvé a Natán: ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé: ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite? ¿No he habitado en una casa desde el día en que te hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy? Sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, ¿he dicho acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel? ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Es decir, Dios nunca había pedido que se le edificara una casa. Así habla Yahvé Sebaot: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido, He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos, y voy a hacerte un nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que me more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndole como antes, en el tiempo que instituí jueces en mi pueblo Israel. Le daré paz con todos sus enemigos. Entonces, esta es la alianza con David, así como va reafirmando Dios la alianza, porque la alianza es una, desde Adán, Noé, Moisés y ahora David. Dios reafirma su alianza: voy a hacerte un hombre grande, fijaré un lugar a mi pueblo Israel, Yahvé te edificará una casa. Es la gran alianza que hace Dios con el rey David, la promesa. Ya tenemos la tierra, ya está el pueblo, pero ahora serás un hombre grande, es decir, los demás pueblos te reconocerán que eres grande, ¿ok? Y es Yahvé el que te va a edificar una casa, y no toda una casa a Yahvé. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas. Afirmaré la descendencia que saldrá de tus entrañas. Importantísima esta frase, porque Cristo nuestro Señor es descendiente de David. Por eso cuando nace el Mesías es muy importante hacerle saber a Israel que Jesús era descendiente de David, y consolidar el trono de su realeza. Cristo nuestro Señor se sentará en el trono de David. Él constituirá una casa para mi nombre, y yo conciliaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente. Está hablando ahí de Salomón, su primer heredero, es decir, ya empieza la descendencia. Saúl lo dejó reinar, pero le cortó el reinado, no habrá descendencia de Saúl. En cambio, a David le está prometiendo, ¿sí? Está reiterando la alianza y prometiendo su descendencia por siempre, misma que será continuada por Jesús nuestro Señor. Entonces estamos en el momento de momentos, la reiterada alianza. Natán habla a David según todas estas palabras y esta visión. El rey David entró y se sentó ante Yahvé y dijo: ¿quién soy yo, Señor mío Yahvé? ¿Y qué mi casa que me has traído hasta aquí? Y aún esto es poco a tus ojos, Señor mío. Yahvé, que hablas también a la casa de tu siervo para el futuro lejano, Señor Yahvé. ¿Qué más podrá David añadir a estas palabras? Tú me tienes conocido, Señor Yahvé. Has realizado todas estas grandes cosas según tu palabra y tu corazón para dárselo a conocer a tu siervo. Entonces, humilde y agradecido como siempre. Por eso eres grande, mi Señor Yahvé, nadie como tú. No hay Dios fuera de ti, como oyeron nuestros oídos.
¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, a quien un Dios haya ido a rescatar para hacerle su pueblo, dándole renombre y haciendo en su favor grandes y terribles cosas, expulsando de delante de tu pueblo al que rescataste de Egipto, a naciones y dioses extraños? Tú te has constituido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo para siempre, y tú, Yahvé, eres su Dios. Y ahora, Yahvé, Dios, mantén firme eternamente la palabra que has dirigido a tu siervo y a su casa ya según tu palabra. Sea tu nombre por siempre engrandecido, que se diga Yahvé Sebaot es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David subsista en tu presencia, ya que tú, Yahvé Sebaot, Dios de Israel, has hecho esta revelación a tu siervo diciendo, yo te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado valor para orar en tu presencia. Ahora, mi Señor Yahvé, tú eres Dios, tus palabras son verdad y has prometido a tu siervo esta dicha. Dígnate pues bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca por siempre en tu presencia. Pues tú mismo, Señor Yahvé, has hablado, y con tu bendición la casa de tu siervo será eternamente bendita. Recordemos esta oración o conversación de David con su Dios. Es preciosa, es humilde, es reconocerse criatura. Es algo verdaderamente sensacional. Es un rey al cual todavía no se le sube el ser rey, sino que sigue siendo un servidor de Dios nuestro Señor. David reinaba y el Dios de los ejércitos estaba con él. Dios establece su alianza con David, promete que el reino de David será una dinastía eterna, que sus descendientes se sentarán en el trono por siempre y que serán como sus propios hijos. Entonces, ahí está, el momento ideal, todo es fabuloso en Israel. Se han cumplido las promesas de Dios. Entonces recordemos estas promesas de la alianza, porque esto es muy importante. Voy a hacerte un hombre grande, te edificaré una casa. Casa significa dinastía real. El reinado de Cristo será una dinastía. Afirmaré tu descendencia y consolidaré tu reino. El hijo de David reinará. Salomón empezará esta dinastía. Él me edificará una casa, es decir, Salomón hará el templo. Yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. El hijo de David será hijo de Dios. Si se equivoca lo reprenderé como los humanos, pero no dejaré mi amor de él. Dios castigará al hijo de David, pero no lo desheredará como lo hizo con Saúl. Tu casa y tu reino durarán por siempre. Siempre estará un descendiente de David en el trono de Israel. Entonces tenemos esas 6 promesas que esta alianza cumplirá. Todo lo hace por el bien de mi pueblo Israel, no por o para David. Importante, ¿ok? David no es el importante, es el pueblo. El establecimiento de esta alianza es el clímax del Antiguo Testamento. Hemos por fin llegado al momento prometido. ¿Todo bien? ¿Todo fabuloso? Ahí viene la caída. David toma a la mujer de Urías y asesina a Urías. ¿Ok? ¿Qué pasa? El rey David, tranquilo, cómodo, ya no va a las batallas. Su ejército peleaba y David estaba en su palacio. Sale a la terraza y ve a lo lejos a Betsabé bañándose. La desea y como es el rey, la manda llamar. Betsabé no puede hacer otra cosa que acudir al llamado. Y ahí la toma. Como dice la Biblia, la conoce. Yo le diría, la viola, porque no tiene ninguna alternativa a la pobre de Betsabé. Y David se da cuenta de lo que ha hecho. Y Betsabé le dice, pocos días después, que está embarazada. Y muy inteligente David dice, perfecto, me traigo a Urías su esposo a que esté con ella, y así cuando tenga un hijo, pues creerán todos que es de Urías. Pero Urías era de una sola pieza, y le dice a David, yo no puedo ir a mi casa y gozar de mi mujer cuando todos mis compañeros están en el frente de batalla.
Todo se le complica a David, pero no para ahí. Nos pasa igual a todos cuando empezamos a hacer un pecado, a decir una mentira. Seguimos mintiendo para encubrir la primera y la segunda para encubrir la tercera y así nos vamos hasta que pues ya no sabemos en qué embrollo estamos metidos. Pues sí, David sigue y le dice a su capitán, ve, pon a Urías al frente de la batalla, es decir, como carne de cañón para que muera. Y entonces muere Urías y toma David a su mujer. ¿Qué es esto? David, lleno de poder, se perdió. Pero Yahvé manda a Natán. El profeta siempre, ya ven, los profetas siempre tienen problemas. Imagínense, oye, ve y dile a David que la regó. Ve y dile al rey, al hombre más poderoso de Israel, que la regó. Pues Natán se inventa una historia de la cual hace que David diga, sí, este hombre debe de morir. Y dice, pues, este eres tú. Entonces en ese momento David se arrepiente y pide perdón, pero no como Saúl. Se arrepiente de verdad. Y ahí tenemos el Salmo 51, conocido como el Miserere. No tenemos tiempo hoy, pero les recomiendo que lo lean. Es el Salmo de arrepentimiento de David, un salmo precioso, donde menciona que le duele más el haber dañado a su Dios que inclusive haber matado a Urías o violado a Betsabé, porque él sabe que la ofensa fue directamente contra su Dios. Se arrepiente de tal manera que Dios lo perdona. Pero eso sí, le dice, ese hijo, producto de tu unión, morirá. Y tu reino o tu dinastía estará rodeada de muerte. La Biblia dice de espada. Entonces sí perdona, pero hay un castigo. Natán le hace saber a David esto, que lo perdona, no lo matará, pero el hijo que tuvo con Betsabé morirá. Y David va y consuela a Betsabé de la muerte de su hijo y da a luz un hijo que se va a llamar Salomón. ¿Ok? Entonces, que quede bien claro, en la primera relación, David y Betsabé tienen un hijo y ese hijo muere. Después David consuela a Betsabé, tienen otro hijo y ese hijo será Salomón, el siguiente rey. Después viene Absalón, hijo de David. Amnón, enamorado de Tamar, su hermana, la viola y Absalón la venga, haciendo matar a Amnón. David se enoja con Absalón y entonces Absalón tiene que huir. Entonces ahí ya David tiene un hijo enojado y en el exilio. Joab, el capitán de David, negocia la vuelta de Absalón. Joab es un buen capitán y dice, hombre, regresa a tu casa. David besa a Absalón después de 2 años de negarse a verlo, es decir, tiene ya su perdón. Pero Absalón no perdona y hábilmente se va ganando a la gente de Jerusalén. David permite a Absalón ir a Hebrón a cumplir un voto a Yahvé. Eso le dice Hebrón. Le dice Absalón. En realidad iba a otra cosa. Iba a juntar a gente para poder derrocar a David. Es tal el éxito que tiene que David tiene que huir. Se lleva el arca, pero se arrepintió y después la regresa. O sea, qué nobleza de David. No, el arca es del pueblo. Regreso el arca a su lugar. Yo soy el que voy a escapar. Pero David lógicamente reagrupa sus ejércitos y ataca el ejército de Absalón. Absalón al huir se queda colgado de una rama y su mula se sigue quedándose ahorcado, ¿no? O sea, como siempre pasaba en las películas del oeste, que iba el jinete cabalgándose y se chocaba con una rama de árbol y se caía del caballo, pues a Absalón le pasa lo mismo, pero se queda colgado en la rama. Le avisan a Joab, Joab va a buscarlo y le clava 3 dardos en el corazón. Pues sí, hombre, te había yo tratado de ayudar, no te dejaste ayudar, sino al contrario, traicionas a tu pueblo, pues vas a morir. David se entera de su muerte y lógicamente llora a su hijo. David sale a resubir al ejército triunfante. O sea, David estaba con la pena, pero dice, tienes que salir a tu ejército que llega triunfante, no puedes quedarte aquí, tú eres el rey de Israel. Y efectivamente se convence y sale a aclamar al ejército que llega.
Seba se levanta en revuelta y es vencido. El rey David regresa a Jerusalén. Entonces este fue un bache en el camino del reinado de David, pero David lo controla perfectamente. Y después hace un censo. David manda levantar un censo, es decir, vuelve a pecar de soberbia por querer medir su fortaleza. Y Dios no le gusta eso, ya que los censos a Dios nunca le han gustado, porque es como diciendo, soy muy poderoso, quiero ver qué tan grande soy. Pide perdón nuevamente, pero le dice Dios, sí te perdono, pero escoge entre 3 castigos. 3 años de hambre en tu país, 3 meses de derrota ante tus enemigos o 3 días de peste en tu territorio. David le suplica a Dios que, escoge el tercero, ¿sí? Y David, cuando empieza la peste, le suplica a Dios que perdone a su pueblo, que mejor que su mano caiga sobre él y Dios detiene la peste. David hace un altar y ofrece un sacrificio. Recuerden siempre que hay agradecimiento, hay que hacer un sacrificio. Noé, cuando acabó el diluvio, baja del arca y lo primero que hace es un altar y ofrece un sacrificio. Cuando cruzan a la tierra prometida, que hace Josué, un altar con las 12 piedras y ofrece un sacrificio. David reinó 40 años, al morir fue enterrado en Jerusalén. Bien, pues a la muerte del rey David todo está de maravilla. El arca está en Jerusalén, los levitas son restablecidos en el tabernáculo. Recuerden que los levitas eran los sacerdotes del templo, y bueno, no del templo, del tabernáculo, y son restablecidos ahí. David restablece el sacerdocio real que Dios quiere para su pueblo. Él es sacerdote real. David viste el efod. El efod es un como parapetum, como chaleco que tiene 12 joyas. Las 12 joyas representan la tribu de Israel y se lo ponía precisamente el sumo sacerdote. Él lleva el arca a su lugar en la tienda, le hace sacrificios y bendice al pueblo. Los descendientes de Aarón son nombrados oficiales de los lugares santos, lo que nos lleva a ver cómo David es un sacerdote santo y un rey valiente. David siempre siguió de la mano de Dios. Entonces, David es precisamente el ejemplo de que mientras estemos con Dios nos va a ir perfecto. La podemos regar, pero si hay un arrepentimiento sincero, Dios nos bendecirá. Y así fue lo que pasó durante toda la vida de David. Pues bien, con esto cerramos ya el primero y segundo de Samuel. Estuvo algo largo, 1 hora con 2 minutos, pero francamente es precioso el reinado de David y es algo que debemos de contemplar como la época de oro de Israel. Seguirá con Salomón, pero lo grandioso fue David. Salomón como que culmina o más bien David siembra y Salomón cosecha. Él hace el templo, él llega a su máximo esplendor Israel, etc. Pero todo es gracias a lo que David hizo. Y sobre todo, esa cercanía de David con Yahvé en todos y cada uno de sus actos. Pues muchas gracias, sean felices en Cristo, nos vemos la semana entrante.